¿Qué onda, bandita pachecuriosa del internet? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, pues me vale verga. Hoy se estará platicando sobre el tema de la independencia de México. Y estaremos en un viajezote a través del tiempo para ver diversos hechos y datos curiosos. Bandita, hoy nos dedicaremos a un tema con el cual nosotros los mexicanos casi nacemos sabiendo. No es cierto, al chile ni le sé. Y es que hablaremos de la independencia de México, un tema que desde muy pequeños siempre nos han implantado o nos han enseñado como un tema en blanco y negro. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre ha sido un bueno y un malo y siempre hemos sido los buenos o las víctimas, pero pues la realidad es que ningún héroe es tan bueno ni ningún villano es tan malo. Entonces vamos a desarrollar un poquito más a fondo todo este tema. Es cierto, cuando yo era morrillo me lo enseñaron. De lo que me acuerdo es que los españoles vinieron a conquistarnos a la mala, quitándoles nuestro oro y pues todo lo demás, todos nuestros beneficios, pues. También creo que había una borrega, güey. Una borrega entre nosotros, que nos daba información. Si no mal recuerdo, fue la Malinche. Pero bueno, güey, ya metiéndonos un poquito más en este tema, güey, de la independencia de México y leyendo la información que nos mandó la producción, podemos saber que esto fue un proceso político y social, güey, donde hubo un gran periodo de tiempo, bueno, se abarcó un gran periodo de tiempo, güey, a Chile sí fue mucho tiempo, unos años, güey, y bueno, según esto, güey, inició la madrugada del 16 de septiembre, güey, y finalizó el 27 de septiembre de 1821, donde por fin pudimos liberar, o se pudo liberar a México. Pues anteriormente, güey, pues ya ves que teníamos ahí el dominio ¿cómo se llama? De España y todo eso, güey, pues ya en ese momento, güey, en 1821, pues ya pudimos ser, o nos pudimos liberar de ese mandato, güey. Y es que esto empezó con el Grito de Dolores, el cual iba a ser hasta diciembre de 1810, pero se adelantó porque, bueno, al general Miguel Hidalgo, que no era general, era un cura, pero se le dio ese nombre, ese apodo, porque fue de uno de los líderes de toda este movimiento, junto con Jorge Domínguez y muchas otras personas más. Lo que pasa es que entre ellos había otro espía, que bueno, se enteraron los españoles y se tuvo que adelantar el movimiento al 16 de septiembre de 1810. Por eso empezó ese día. El movimiento estaba planeado para finales de 1810. Retomando mi punto y corrigiendo lo que dijiste, la Malinche no fue una traidora, ya que ella era tlaxcalteca. ¿Qué quiere decir? Que los tlaxcaltecas y los mexicas tenían una rivalidad. Y ella fue vendida como esclava, porque fue de las rehenes, de los prisioneros que tomaban de las aldeas tlaxcaltecas que iban a conquistar o a conquistar. Entonces, pues ella solamente de cierta manera vengó a su pueblo y no traicionó a nadie. Si acaso, si lo tomas de manera moral, sí habría traicionado, por así decirlo, a su patria, pero tomemos en cuenta que había cierta rivalidad, entonces no existía como tal lo que era una patria, entonces no se le puede llamar traición a la patria. Bueno, güey, aceptando ahora sí que esa corrección que me haces, güey, me toca corregirte a ti, güey. Porque, bueno, como un dato curioso, no sé si sabías, güey, pero ahora sí que la independencia de México, güey, o la independencia de este mismo movimiento, güey, no fue reconocido en ese periodo o en ese transcurso del año donde tú mencionas, güey, o en el que tú mencionaste. Porque ahora sí que en la historia de Latinoamérica y en el mundo, España no quería el territorio, o no quería que los territorios conquistados se hicieran por un gobierno, o sea, no sabían en dónde gobernar, pues en dónde situarse para gobernar bien. Por lo que en ese momento, güey, o en ese entonces, güey, la independencia se consumó hasta 1921. Pues, ¿cómo se puede decir, güey? Ellos trataban de recuperar el trono a lo que le fue imposible, güey. Porque no sé si sabías, güey, pero lo intentaron por más de 15 años.
Por más de 15 años lo intentaron y no pudieron, muy pendejos. Pero bueno, lo que sé, güey, es que, bueno, una tal reina María Cristiana, güey, renunció a sus bienes y entonces fue cuando, ahora sí que la victoria, güey, fue reconocida. Y es que hubo muchas causas para que esto sucediera. La destitución del rey Fernando VII tras la toma de España por Napoleón. En 1808, la desigualdad de privilegios que existía entre las castas sociales, ya que solo los españoles tenían privilegios y los demás, incluso los criollos o los mestizos, llegaban a ser excluidos o despreciados. Así como también las reformas borbónicas, que la corona española pues como que modificaban la administración de las colonias, o a la influencia de los ideales de la Ilustración, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, ya que en estas se pregona la defensa de la libertad, la crítica de las monarquías y la división de poderes políticos, y eso era algo que pues no les gustaba. Retomando ahora sí que todo este tema, güey, no sé si sabías, pero como dato curioso o interesante, todo esto se dividió en varias etapas. La primera etapa se dividió desde el año de 1810 hasta el año de 1811, pero un año antes hubo un problema aquí en Nueva España, donde se protestó contra una ocupación del ejército francés para desplazar a los colaboradores del nuevo orden, en donde Valladolid, no sé si lo recuerdes o lo reconozcas, hace una conjura, güey, donde pues andan secreteando ahí entre varios, güey, para planear algo malo, güey, no sé, matraca. Donde, bueno, fue descubierto en 1809 y fracasó. Pero bueno, ya ahora sí que retomando el tema de la primera etapa de 1810, donde fue la conspiración de Querétaro. Aquí en esta conspiración estuvo dirigida por varios personajes, donde estuvo Miguel de Domínguez, Miguel Hidalgo y muchos otros personajes que no recuerdo. Estos apoyaban la vuelta del poder del rey Fernando VII, pues él era el heredero legítimo del trono español. Pensaban erróneamente que el rey era considerado como más autónomo por los privilegios, pues, pero pues él tenía varios planes de rebelión, que se prepararon para los conspiradores que fueron descubiertos el 10 de septiembre de 1810. A esto como respuesta, el 16 de septiembre, Hidalgo convocó al pueblo de Dolores a llevar a cabo un enfrentamiento armado. Aquí se agarraron a trancazos, literalmente, güey. Bueno, contra el gobierno, pues. Pues ahí buscaban la libertad. Y aquí viene el dato más chingón, güey. Pero más chingón de la noche. Pues aquí, güey, se promulgó el famoso Grito de Dolores, donde se dice viva la Virgen Guadalupe, viva Miguel Hidalgo, viva José Ortiz de Domínguez y todos los personajes que participaron en esta independencia. Pero ¿sabías que Hidalgo contaba con que había varios planes o había varias multitudes entre ellos? Pero él no sabía, porque ellos querían tomar las tierras, confiscar los bienes españoles y redistribuirlos. Sin embargo, hubo un problemita ahí, güey, porque entre los líderes de la rebelión pues nunca llegaron a un acuerdo, ahora sí que entre ellos, y nunca pudieron atacar a la capital virreinal, güey. Aquí, güey, llegó 1811, en el año de 1811, ¿sí? Aquí fue cuando lamentablemente murieron mis ídolos, güey. Mis ídolos murieron, güey. Pues quisieron hacer un movimiento ahí armado, donde no sé si conozcas ahí el Puente Calderón, que está cerca de Guadalajara, donde sus líderes, que fueron Hidalgo, Allende y Aldama, fueron capturados y se los llevaron al norte, güey. Ahí donde agarran a balazos. Y pues ahí fueron fusilados. Meses más tarde, güey, ahí en la ciudad de Chihuahua, ahí fueron pues fusilados, ahora sí. Ya no pudieron hacer nada. Y ahí petearon los vatos.
Así es, después de que se murió el Miguel Hidalgo porque le dio la costilla, los líderes encargados de la rebelión pues se quedaron con José María Morelos y Ignacio López Rayón, tengo el nombre. Morelos fue un líder y se caracterizó por siempre tener como un sentimiento nacionalista, por ser muy así, muy, yo soy mexicano y vivo en México, cabrón, y así. Y por haber organizado uno de los ejércitos más disciplinados, incluso más disciplinado que el del mismo Hidalgo. Y en 1812 las fuerzas de Morelos ocuparon las provincias en el centro y sur de México. Los insurgentes, que eran ellos, promulgaron decretos que favorecían el autogobierno, le entregaban las tierras a los pueblos para su cultivo, y luego Morelos convocó el Congreso de Anáhuac en 1813. La Anáhuac ahorita es una escuela de fresitas, por cierto. Y en este congreso se leyeron los sentimientos de la nación, que era un documento que, entre muchas otras cosas, establecía que la soberanía de la nación provenía de su pueblo, abolía la esclavitud y la eliminaba la definición de castas. Además, se dividían los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Y para octubre de 1814, el Congreso de Anáhuac, la misma escuela, siempre chingando, concluyó la redacción del Decreto Constitucional para la Libertad de América, o Constitución de Apatzingán. Este documento recogió el espíritu de los sentimientos de la nación y señaló por diversas historias como la primera Constitución de México independiente. Pero aún así, con todos estos logros, los insurgentes fueron perseguidos por el general español Félix María Calleja, otro mal nombre. Veas que antes les ponían muy malos nombres. Las tropas realistas del mando de Agustín de Iturbide capturaron a Morelos a finales de 1815. Lo fusilaron el 22 de diciembre de este mismo año aquí en Ecatepec. Siempre ha sido como que aquí siempre fusilan a la gente, ¿no? La otra vez iba a pasar, bueno, pero eso es otro tema. Los rebeldes que sobrevivieron se dispersaron y buscaron refugio en la Sierra Madre del Sur. Pero sí, güey. Como que aquí en Ecatepec a cada rato fusilan gente. No sé, güey, pero como que es un pueblo maldito. Pero bueno, güey, retomando el tema. ¿Sabías que en el periodo de 1814, güey, el rey Felipe VII quiso volver a retomar el poder? Pero pues se manifestó, güey, como un monarca absolutista. Él suprimió la constitución del Cádiz y no reconoció y decretó la constitución para la libertad de la América Mexicana. O sea, ahí nos está discriminando solo por ser negros. Así, después de la muerte de Morelos, vinieron años muy, muy difíciles para la causa de la independencia. Porque los insurgentes se dispersaron, así como tú dices. Se dispersaron ahí por las montañitas, se escondieron como ahí, ratillas, y lucharon separados, formando guerrillas. El ejército realista tuvo ventajas, ya que pues todo lo que perdió lo recuperó y ocupó pueblos y ciudades antes de controlarlas por la fuerza independiente. No obstante, la resistencia continuaba, ahora bajo el liderazgo de nuevos personajes como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. Ante esto, la dificultad aumentó, pues quisieron acabar con la rebelión del rey nuevo hispano, Juan Ruiz. Pero pues él se ofreció como un indulto a los jefes insurgentes. El indulto, no sé si sabías, pero significa el perdón por las acciones y para, pues ya ves, presentarse a separarse de la corona española, porque ya no quería estar gobernando. En esto, los líderes aprovecharon, bueno, primero que nada, no le hicieron caso, ¿verdad? Porque primero nos discriminan y ahora nosotros la regresamos. Y continuaron con la guerra de guerrillas, güey. Ahí estuvo bueno. Pero esta se mantuvo como más de 5 años en la región del sur y de Veracruz. Aquí hubo un panorama que no cambió hasta 1820, cuando el militar realista Agustín de Iturbide vio como desagrado lo que acontecía en España. Pues aquí el rey, otra vez Fernando VII, se vio obligado a admitir y respetar la Constitución de Cádiz. Por fin la respetó, güey, ya que vivía que le metieron unos madros acá, pam, la respetó, güey. Y ya independientemente, pues tomaría otro rumbo.
Aquí, güey, aquí viene algo interesante, güey. Iturbide consiguió el apoyo de los sectores conservadores de la Nueva España, la iglesia, el ejército y los criollos de la alta sociedad, quien querían mantener los valores tradicionales. Ellos querían mantener acá el respeto de México y todo eso. Pero pues para ello estuvieron dispuestos a negociar con los insurgentes, así como comenzó el contacto y el intercambio que correspondía entre Agustín Iturbide y Vicente Guerrero. Y es que, aunque fueron adversarios durante muchos años, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero convinieron en terminar su lucha. En febrero de 1821 tuvo lugar el abrazo de Acatempan. Cuando estas dos figuras sellaron la reconciliación del ejército de la Nueva España con las tropas insurgentes. El 24 de febrero, Iturbide expuso el plan de Iguala para la independencia de México. Quedaba claro que se unirían las fuerzas de ambos bandos y se pasarían a formar el ejército trigarante o ejército de las tres garantías. Las garantías eran la defensa de la independencia, la religión católica y la unidad. Y bueno, el plan de Iguala contenía ideas por mucho distanciadas de los sentimientos de la nación de José María Morelos años atrás. Sin embargo, se tenía que detener la confrontación con el pacto de varios sectores. Por fin se abrió paso a una independencia sostenible en tiempo. Al llegar al país, Juan O'Donoghue, el último virrey que fue enviado por la corona española, notó que el plan de Iturbide era ampliamente aceptado por la sociedad novohispana. Y entonces, en 1821, los ejércitos ratificaban su alianza, firmaron los tratados de Córdoba. Mediante esto se estableció el retiro de las tropas españolas de la Ciudad de México y O'Donoghue había decidido renunciar a su cargo finalmente el 27 de septiembre de 1821 y el ejército trigarante entró a la Ciudad de México con Iturbide al frente y con Vicente Guerrero en la retaguardia, o sea, atrásito. Y pronto se firmó la Acta de la Independencia y con esta se selló el proceso que dio nacimiento al primer imperio mexicano que duró de 1821 a 1823. En este podcast diré las consecuencias de esta independencia. Y bueno, para terminar con este podcast, diré las consecuencias de esta independencia. Bueno, fue la pérdida del poder político de la corona española en México por obvias razones, ¿no? La abolición de la esclavitud. Siendo sincero, no sé qué es abolición, pero producción puso esa palabra tan ¿cómo se dice esta cosa? ¿Cómo se dice? Rimbombante. La crisis económica a causa de la falta de mano de obra, pues muchos jóvenes se habían aislado de los movimientos armados, y pues obviamente una guerra conlleva muchas muertes, y muchas muertes conllevan a tiempos difíciles, ¿no? Y la inestabilidad política por la causa de diferencias entre los líderes del nuevo país, y esto se debe a que, bueno, después de eso ya no es... Después de eso se quiso seguir con la misma forma de gobierno, teniendo un imperio con Iturbide, el cual pues no era muy bueno para eso. Entonces no le duró mucho el gusto y el Congreso decidió sacarlo y por fin tuvimos al primer presidente electo de México. Pero pues Iturbide hizo muchas cosas que no estaban tan bien. Gastaba en fiestas personales, fiestas para el pueblo, en lugar de invertir y tomando en cuenta la crisis financiera y la crisis social, económica, política por la que estaba pasando el país, pues no le fue muy bien a México en esos tiempos, ¿verdad?
¿Qué onda, bandita curiosa del internet? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Muy bien, pues me vale verga. Hoy se estará platicando sobre el tema de la independencia de México. Y estaremos en un viajezote a través del tiempo para ver diversos hechos y datos curiosos. Bandita, hoy nos dedicaremos a un tema con el cual nosotros los mexicanos casi nacemos sabiendo. Nah, no es cierto, al chile ni le sé. Y es que hablaremos de la independencia de México, un tema que desde muy pequeños siempre nos han implantado o nos han enseñado como un tema en blanco y negro. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre ha sido un bueno y un malo y siempre hemos sido los buenos o las víctimas, pero pues la realidad es que ningún héroe es tan bueno ni ningún villano es tan malo. Entonces vamos a desarrollar un poquito más a fondo todo este tema. Es cierto, cuando yo era morrillo me lo enseñaron. De lo que me acuerdo es que los españoles vinieron a conquistarnos a la mala, quitándoles nuestro oro y pues todo lo demás. Todos nuestros beneficios, pues. También creo que había una borrega, güey. Una borrega entre nosotros, quienes daban información. Si no mal recuerdo, fue la Malinche. Pero bueno, güey, ya metiéndonos un poquito más en este tema, güey, de la independencia de México y leyendo la información que nos mandó la producción, podemos saber que esto fue un proceso político y social, güey, donde hubo un gran periodo de tiempo, bueno, se abarcó un gran periodo de tiempo, güey. Al Chile sí fue mucho tiempo, fueron 11 años, güey. Y bueno, según esto, güey, inició la madrugada del 16 de septiembre, güey, y finalizó el 27 de septiembre de 1821, donde por fin pudimos liberar, o se pudo liberar a México. Pues anteriormente, güey, pues ya ves que teníamos ahí el dominio ¿cómo se llama? De España y todo eso, güey, pues ya en ese momento, güey, en 1821, pues ya ahí pudimos ser, o nos pudimos liberar de ese mandato, güey. Y es que esto